Está Felipe Solá, de visita, un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, para hablar del batacazo que dio ayer el gobernador Axel Kicillof. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Por favor, es siempre un placer recibirte. Ya sabes. Muchas gracias. Bueno, ¿podrá derrotar la maldición de Alsina, la maldición de Dardo Rocha? Viste que le dicen de distintas maneras a Sí. ese tabú de los gobernadores bonaerenses, o ese límite, no sé qué es. ¿Es una maldición? ¿Qué es? No, no es una maldición, no. Es una circunstancia muy especial. Y yo, si tuviera que ponerle nombre, sería más moderno. Vendría el año 88, cuando la provincia pasa a recibir el 22% de coparticipación, teniendo el 40% de sus habitantes. Y dentro de ese 40%, un nivel de pobreza que siempre tuvo y que ahora está peor. Es decir, más necesidades para el fisco. Eso principal. Ponerle a cada provincia argentina el nivel de coparticipación en relación a sus habitantes, y no son viables muchas. No son viables muchas. Puedo decir que es presupuestario el límite, no político ni Es esotérico. presupuestario, absolutamente. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires juega al empate. Normalmente juega al empate. Y si puede sacar algo, mejor. Si puede mejorar un poquito el empate, mejor. Ir a los penales. ¿Y qué te parece que le permitió a Kicillof esta goleada, ¿no? Porque Sí, no fue un empate. Lo pensamos muchos todos. En el día de hoy, muchos pensamos esto y lo que me interesa es decir, primero, las virtudes de Axel. Axel personificó muy bien la resistencia. Desde una provincia cascoteada, porque los cascotes se los tiraban a él, no a Milei, donde el tema fiscal es muy pesado. ¿Por qué? Porque la provincia depende de una coparticipación que depende de la actividad interna, del IVA, básicamente, y de una recaudación propia que depende de ingresos brutos, que es actividad interna también. Entonces, Axel se la bancó y caminó muchísimo. Es la cuarta elección que gana seguida, ¿no es cierto? Hizo dos grandes campañas para gobernador, dos grandes campañas, una en momentos muy difíciles como el 23, y yo creo que Axel ha tenido, además de su conocida y reconocida probidad, ha tenido valentía. Valentía para mantener el ritmo de su oposición central y frontal al gobierno y a este programa espantoso, a este gobierno de mierda. Eso es a favor de Axel. ¿Y qué ayuda tuvo Axel? Bueno, hace tiempo que vienen tratando de perder, ¿no? ¿Quiénes? Los muchachos que han perdido, Milei y Karina. ¿Por qué decís? Porque casi todo lo que han hecho en los últimos tiempos ha sido generar una bronca que este domingo se expresó con una enorme fuerza. Fue una ola. Una ola que inundó la primera sección electoral. Cuando alguien veía una mesa de San Isidro y la comparaba con la mesa de San Isidro del balotaje del 23, no podía creer lo que estaba viendo. Perdía Axel Kicillof, pero perdía por poco. Cuando vos ves una mesa de San Isidro así, ya sabés cómo va a ser la elección, ¿no? Cuando ves una mesa así en Vicente López, San Isidro, inmediatamente tenés experiencia de decir, ya sé lo que va a pasar. Claro, dicen que replica el resultado de la primera, el que termina siendo el resultado de toda la provincia. Exactamente. Lo que pasa es que había muy poca experiencia de una elección solo provincial, en la que medio que nadie sabía qué se votaba, porque yo... Es que no fue una elección solo provincial. Acá hay dos cosas que tratar. Por un lado, la nacionalización imposible de evitar de la elección, porque Milei invitaba a nacionalizar. Milei nos desafió, Milei en ese acto increíble... Nunca en mi vida había visto una cosa como la que vi en el acto de cierre de Milei. En Moreno. Una cosa tan bizarra, ¿eh? En Moreno. Sí, en Moreno, una cosa increíble. Y además el discurso, donde lo único que le interesaba era insultar al kirchnerismo y insultarlo a Axel y el soviético, etc. Pero a mí me parece que... la bronca es mucho más fuerte de lo que se cree, que estos tipos que se animan a decir algunas correcciones, les llamó la atención. No le llamaron la atención, le dijeron basta. Le dijeron basta a un gobierno cruel, a un gobierno violento,
a un gobierno de patoteros, a un gobierno hambreador, a un gobierno de entrega que se, digamos, empezó a entregar casi enseguida, a un gobierno que no tuvo la menor relación con Latinoamérica, la menor relación con nuestros vecinos, ¿no? Un gobierno que se animó a tener solamente una relación con Trump y con Israel, y nadie más. Un gobierno que destruyó una historia de relaciones exteriores de la Argentina importante y que se había mantenido. Ahora, Felipe, vos decías... Y un gobierno endeudador, porque si me olvido de eso, que es lo más importante casi, me olvido de todo. Un gobierno endeudador. Vos hablabas de las mesas de la zona norte, pero lo que más llamó la atención es la cuarta sección electoral, donde tiene mucho peso el agro. Vos además sos ingeniero agrónomo, has tenido tu vida, parte de tu vida en el interior bonaerense. ¿Qué explica ese reencuentro entre un interior profundo, rural, que parecía que nunca más iba a votar peronismo después de 2008, y Axel Kicillof, que encima es un exponente de izquierda dentro del peronismo, ¿no? Ayer Axel Kicillof era el peronismo, ¿no? Nadie calibraba mucho si izquierda, si marxismo, si TNT, sus orígenes, ¿te acordás? Pero justo estamos hablando de un acercamiento a él. Vuelvo a la cuarta sección electoral. Ahí hay 3 ciudades por lo menos importantes. Primero Junín. Junín tenía los talleres ferroviarios, que son los ex talleres ferroviarios. Junín tiene una mentalidad industrial todavía. Esa mentalidad se traslada al nivel de los productores agropecuarios. Cuando una ciudad tiene una impronta industrial, Chivilcoy es un ejemplo clásico, desde Sarmiento en adelante, Junín, ¿no? La ciudad de Vita, que nació en Los Toldos, pero que es al lado, cerca, se traslada al sector agropecuario. Eso lo descubrimos hace muchos años. Se traslada como una mayor capacidad de progresar y una actitud más industrial frente a lo agropecuario. Ahora, Chivilcoy, Chacabuco y Junín, ciudades importantes, y no me quiero olvidar de 9 de Julio, de otras. Por supuesto, hay ciudades muy rurales, Trenquelauquen, y algunas otras que están más al oeste, General Villegas, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que lo que me parece que ha sido más fuerte, primero que la tercera lista, que era la lista que yo pensé ahí van a ir en la cuarta sección electoral y parte en la segunda, van a ir a esa lista, la de Somos Buenos Aires, fracasó, aunque le fue mejor que en ninguna otra sección en la cuarta. Se quedó con un buen pedazo del PRO, ¿no? Claro. Y segundo, que la crisis golpea en las ciudades grandes, entonces lo agrario se queda solo en lo agrario. Si vos permitís que tu enojo, un problema con el agro, como el que tuvimos hace muchos años, se transforme en un problema contra el interior, bueno, entonces ahí ya estás perdido. Ahora, si se aísla el sector agropecuario, al que no le fue bien este año porque tuvo los mismos precios nominales a la época de la cosecha, ahora ha crecido un poco el precio, pero los mismos precios nominales que hace un año. Sí, en pesos. Y mucho más costos, insumos mucho más altos. Obvio. Si vos aislás el sector agropecuario, bueno, puede ser que sea el 10%, el 15%, etcétera. O sea, ¿vos crees que es una oportunidad para que el peronismo se reconcilie con ese absolutamente bonaerense, con ese interior productivo que desde 2008 le era refractario? Y que está mucho más presente como mentalidad y legitimidad política en la mitad sur de Córdoba, o en Córdoba si querés, y en Santa Fe. En Santa Fe, claro. Y la franja amarilla de la camiseta de Boca, pues creo que vos sos de Boca. No, yo soy de Ferro. Ah, sos de Ferro, bueno. Sí. ¿Te acordás de Marrapodi, no? Sí. La franja amarilla que sale en Mendoza y termina en Entre Ríos, la franja que era de Cambiemos, era la franja agropecuaria por excelencia, etc. No es necesariamente antiperonista. Mendoza más o menos, pero en fin, más o menos sí. Pero no el resto. Pero Córdoba es antiperonista, pero en Córdoba es una muestra excelente del camino terriblemente fallido de Milei.
¿no es cierto? Milei era Dios en Córdoba. Bueno, vamos a ver qué pasa en octubre. Era un rockstar. Sí. Te quiero hacer una última, Felipe, antes de que te vayas. ¿Se saldó la interna en el peronismo con la diferencia que obtuvo ayer Axel? Porque había algunos sectores, concretamente Máximo Kirchner, algunos otros dirigentes de la Cámpora cercanos a Cristina Kirchner, que esperaban quizás menos diferencia o que pensaban la elección de ayer como una elección en la que podía perder Milei por ajustar o perder Kicillof por desdoblar. Finalmente terminó perdiendo Milei por una diferencia tal que para algunos puede llegar a ya enterrar ese intento de bloqueo a Axel. ¿Cómo ves eso? Yo vi un problema más bien metodológico en dividir las dos elecciones y tuve miedo erróneamente de que se discutiera la provincia exclusivamente, que no se nacionalizara. Claro, cuando el discurso de Milei era un discurso que nacionalizaba porque era el primer opositor perdón, el discurso de Kicillof. Sí, sí. Era el primer opositor a Milei, el más fuerte. Contrastó mucho con el peronismo en la ciudad, que fue municipalista, ¿no? Claro, entonces yo dije, desdoblar me dio miedo del resultado. No vi una cuestión política, que la había, pero no vi una cuestión política, vi una cuestión metodológica. ¿Y ahora es más, creo que si ayer se hubieran votado diputados nacionales de la provincia, hubiéramos sacado un resultado parecido. Sí, obvio. No hubiéramos cambiado la... Entonces, lo que creo es que Axel Kicillof queda muy bien posicionado para intentar, durante estos 2 años que van a ser muy extraños y muy duros, a la vez muy raros, para intentar proyectarse. Se va a encontrar con Córdoba y con Santa Fe, básicamente, ¿no? Creo que tiene elementos a favor de él, desde el punto de vista de su capacidad de diálogo, etcétera, que la conocí en diputados, y que tiene una concepción bastante abierta, tiene pensamiento lateral, digamos. Lo que estoy seguro es de que no va a poder ir contra Cristina. ¿Y Cristina contra él? Tampoco. Gracias, Felipe, por venir. Muchas gracias. Quiero decirte 2 cosas antes de irme. Sí. Primero, siempre se habla de los varones del conurbano, etcétera, de una manera despectiva. Acordate lo que dijo una vez Puyaro, del conurbano. Hay unos cuantos varones del conurbano que sacaron arriba del 60%. ¿No es cierto? Ensenada, Berazategui, Pilar, San Martín, el Malvinas Argentinas, 66%, 70% seco en Ensenada, Mariel Fernández en Moreno, y todavía no he visto más que eso, son los que se me ocurre ahora mencionar y me puedo olvidar de alguno, pero son muy meritorias esas cosas, porque en una elección nacionalizada ellos igual volvieron como locos, pero ellos son líderes y allí la cosa está muy dura. Allí la bronca está muy presente en muchos distritos de esos. Sin embargo, los tipos lideran. Es decir, hay que sacarles el sombrero. El otro es que, es una obviedad, discúlpame, pero si nosotros en los meses que vienen, los años que vienen, no elaboramos un consenso serio sobre la cuestión más importante, que es qué vamos a hacer con la deuda, un consenso político, que deje atrás a aquellos que quieren hablar de producción, productividad, etcétera, y se olvidan de lo que es la deuda como determinante, y se olvidan de aquellos que son del partido del ajuste y creen que lo solucionan disimulando, hablando de producción, pero en el fondo son del partido del ajuste y en el fondo no dicen nada del endeudamiento. Bueno, con esos no puede haber arreglo, salvo que tengan un acuerdo sobre la deuda. Ese es el acuerdo principal para los próximos años. Gracias.